Desde Freud hasta acá sí que pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos posibilita repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionándonos desde otro lado. Desde la política hasta la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio al fervor por las redes sociales. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que es eternamente insatisfecho. Y es que del 1 al 2 siempre cae un resto. Nosotres, sujetos. Soy el licenciado Daniel Sluis y esto es Psicología para las Masas. En este episodio vamos a hablar sobre la vida, los proyectos, los fracasos, las metas y el deseo que moviliza hacia lugares donde nos encontramos con otras cosas. Esperamos que disfruten de escucharlo tanto como nosotros al grabarlo. Buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy estamos con una nueva invitada. Vamos a hablar sobre unos temas que tuvimos en una reunión de amigos, porque la invitada de hoy no solamente que es una colega, sino también que es una muy buena amiga, muy cercana y que hemos compartido muchas historias respecto a lo que es la vida universitaria y la vida en su totalidad. Primero la quiero presentar. Ella es Vanessa Parisi. Hola Vane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos y todas? Es licenciada en psicología. También trabaja como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en nuestra querida UADER, y trabaja en su consultorio particular. Es una profesional muy buena y sobre todo este tema del que hoy vamos a estar hablando me parece que es una de las más indicadas para que podamos tener estas conversaciones. Me parece que lo interesante que surgió de esta idea que hoy estamos grabando, es que comenzó siendo una charla de amigos. Sí, Dani, tal cual. Empezó en un momento donde íbamos rememorando un poquito, ¿no? Recordando esta cuestión de los encuentros, de lo que nos costó atravesar la vida universitaria y de aquello con lo que nos encontramos allí, que no siempre suele ser satisfactorio. Cuestiones, obstáculos, decisiones, elecciones que se nos plantean en determinados momentos y para los cuales, como todos sabemos, no hay garantías, ¿no? Se decide y a partir de ahí después surgen los efectos de nuestras decisiones y a partir de ahí también surgen nuevos encuentros y bueno, de esta manera podemos empezar a pensar y a plantear cómo se ha dado nuestro recorrido por ahí y trasladarlo también a lo que pasa a los jóvenes, a los adultos y, por qué no, a las personas viejas también a la hora de tomar alguna decisión. A mí me era muy interesante pensarlo porque justamente en este encuentro que tuvimos, todo un reencuentro después de tanto tiempo quizá en el que por distintas cuestiones no podíamos vernos, empezamos a recordar algunos momentos de nuestro pasaje por la universidad, quizá también motivados un poco por la nostalgia que lleva a encontrarse con nuevos rumbos, con esta idea de decir hoy en día somos personas de arriba de 30, ya lo podemos decir con todo el peso que eso tiene a veces, ¿no? Simbólicamente e imaginariamente por sobre todo. Y nos encontramos con esto de ¿qué idea teníamos cuando allá en nuestros 18 años o nuestros 20 habíamos ingresado a una carrera? Sobre todo entendiendo que vos, por ejemplo, que venís desde otro lugar, tuviste que venirte acá con un montón de ilusiones, quizá con un montón de dificultades, con un montón de ideas, un montón de miedos para encontrarte con lo que fue la vida universitaria. Y con esto de decir, esos jóvenes de 18, 20 años tenían ideas, se veían haciendo, diciendo, trabajando de una forma que quizá hoy en día no es con la que nos encontramos, no es aquella idea que teníamos de hacer lo que, bueno, pensamos que se podía hacer desde la carrera o desde la vida adulta, no solamente desde la carrera. Sí, exactamente, por ahí ocurre que al momento, por ejemplo, de decidir, de elegir una carrera universitaria, se nos plantea un interrogante respecto de, bueno, ¿será esto lo que me gusta? ¿Será esta mi vocación? ¿Será un buen trabajo? ¿Cómo serán los ingresos económicos?
estudios? ¿Me servirá para sostenerme? Son todas preguntas que suelen surgir a la hora de elegir una carrera. También, por ejemplo, esta cuestión de que, bueno, a veces uno se cree o se siente bueno, apto, muy bueno en algo, en alguna disciplina, y muchas veces cuando estas cuestiones por ahí uno trata de que coincidan o de que se conjuguen todas en una misma elección, puede llegar a ocurrir algún conflicto, ¿no? Porque uno tranquilamente puede tener una vocación y, tal como dice Luciano Lutero, desarrollarlo en otra cuestión que no sea el trabajo, en otro ámbito. Entonces está bueno pensar esto y pensar con qué ideales llegamos. Todos estamos atravesados por ideales y está buena esta idea que plantea Luciano Lutero de agujerear esos ideales, ¿no? De traspasarlos para que no se conviertan en una instancia limitante que por ahí censure, que reprima nuestras elecciones. Que posibilite, que muchas veces también que nos inhiba, porque cuando nosotros naturalmente como seres humanos nos encontramos con una elección, con un momento de decisión, tenemos que optar, ¿no? Es jugártela, quedarte con lo que venías haciendo hasta ahora o inhibirte muchas veces, que eso es lo más problemático incluso, que es dentro de las soluciones que se encuentran, la que Freud menciona como la más problemática, que hace a inhibirse, a quedarse estático, sin posibilidad de hacer nada más. Exactamente, y sobre estas decisiones, sobre estas elecciones que vamos tomando, no tenemos garantías, o sea, decidimos y luego a posteriori podremos ver los efectos de la decisión, pero no hay una garantía previa a esa decisión que vamos a tomar. Es de alguna manera entregarse, ¿no? Arriesgarse y poder elegir, por supuesto, a partir de las decisiones y atravesando este proceso de autodescubrimiento, de incertidumbre, con todas las ansiedades que eso puede conllevar, pero bueno, vivenciando el proceso tal cual es. Sí, yo por ahí me pregunto, ¿cuál es la idea con la que nos movimos a elegir la carrera que elegimos? Porque yo recuerdo que fue la primera pregunta que nos hicieron en el curso de ingreso, ¿no? En ese curso de ingreso nivelatorio, donde veíamos esas materias básicas, técnicas de estudio, vida universitaria, ¿no? Pero esto de por qué eligieron la carrera. Y muchos, creo que también me incluyo dentro de ese grupo, respondíamos para ayudar a los otros, porque me gusta trabajar con gente, porque me gustaría poder hacer que la persona pueda crecer, ¿no? Esto que hoy en día hasta termina surgiendo como un mantra de la autoayuda. ¿Pero realmente entramos por eso o qué estábamos buscando detrás de esa idea? Bueno, justamente yo creo, Dani, que esta cuestión uno la descubre después, porque uno se da cuenta que a veces encuentra en el desencuentro mismo y que no se encuentra con eso que fue a buscar, sino que se encuentra con otra cosa y esa otra cosa se descubre ahí, en el mientras tanto, en ese mismo proceso. Y una cosa va llevando a la otra y uno como que muchas veces pierde esa cuestión inicial para tomar otra, para ir llevando adelante otra idea, otro proyecto, porque van surgiendo proyectos sobre la marcha, en el encuentro con otros. Si hay algo que facilita y que promueve la facultad es el encuentro con otros diferentes, con otras personas que tienen ideas diferentes, que vienen de lugares diferentes, de contextos diferentes, más lo que se da en las universidades públicas. Entonces, bueno, ir ahí, al encuentro y a la posibilidad de que cada uno tropiece con eso y pueda hacer, pero que sea un tropiezo singular, ¿no? Y a partir de ese tropiezo singular pueda elaborar un saber hacer en lugar de quedarse, porque era algo muy común, por ejemplo, quedarse con la queja de, bueno, no funciona tan bien la parte administrativa o no funciona tan bien determinada cuestión. Pero bueno, hablemos del lugar que sea, siempre habrá algo que no nos guste, pero de lo que se trata será de, bueno, atravesar ese momento, porque todo el tiempo estamos encontrándonos con cuestiones que no nos gustan. No todo es placentero o satisfactorio. Sí, vos sabés que me diste un disparador importante con esto de encontrarnos con otras ideas, con otras personas, con algo disímil quizá, y que marca la diferencia y que es como si fuera de alguna manera un cortar el cordón de lo que viene siendo nuestra vida anterior. Un poco lo hablo en relación a mi experiencia de vida, un poco a la tuya seguramente también, de esto de salir a la escuela y tener la posibilidad de elegir una carrera universitaria. Sabemos que hay mucha gente que no lo puede hacer,
Hay gente que quizá no lo quiere hacer y hay gente que quizá elige la carrera, si decide estudiar, mucho tiempo después de que terminó el secundario, porque viene haciendo otra cosa, por su realidad personal, porque lo eligió así, en un tiempo de trabajo o hace otro tipo de actividad. Pero que entendemos a la universidad como el lugar del saber, pero también me gusta pensarla como el universo de posibilidades, porque ahí nos encontramos con todo lo que hace a la diversidad, nos encontramos con gente que viene desde otras realidades, como bien vos lo dijiste, gente que viene con otros pensamientos, con docentes, nos encontramos con profesionales de distinto talle, ¿no? Como nosotros que tuvimos profesores excelentes, y nos encontramos con distintos discursos, por sobre todo. Exacto. Muy distintos a los que incluso nosotros tenemos cuando ingresamos allí, y algunos que ni siquiera conocíamos. Claro, y justamente cómo se posiciona uno frente a eso es lo que va posibilitando lo que viene. Porque bueno, todos los que usamos redes, inclusive los que usamos cualquier tipo de programa, de aplicación, vemos que las aplicaciones en los últimos tiempos seleccionan lo que es afín, lo que es grato, similar a lo que venimos viendo. Por ejemplo, si uno ve determinadas imágenes sobre un tema, bueno, porque te gustó determinada cosa, te recomiendan tal cosa. Es como una especie de allanar el camino, de hacerlo menos frustrante. Y justamente la realidad nos muestra otra cosa. Porque el encuentro con la vida universitaria no tenemos esos atajos donde, bueno, hay una flecha que te indique que acá no vas a tener ningún conflicto, que acá va a haber cosas que te gusten, sino que nos encontramos justamente con los conflictos que suelen ser constitutivos, que suelen ser fundamentales, porque es la forma en que uno los resuelve lo que permite avanzar. Incluso también como lugar, la universidad, respecto a esto, para mí tiene dentro de lo que es la sociedad un rol muy importante. Porque uno la entiende como un lugar donde uno va a aprender un saber, se la carga con esa idea. Pero en realidad lo que uno se termina llevando es todo lo otro, no el saber pleno que uno puede aprender y que claramente es muy importante, pero la cuestión de las vivencias, amistades, realidades, aprender a manejarse en la vida y conocerse de otra manera. Entonces, desde ese lugar yo creo que es una experiencia que todo aquel que la pueda tener, aunque se preocupe por si eligió bien o mal la carrera que decidió estudiar, que la pueda tener le va a marcar un antes y un después en su vida, no va a ser la misma persona. Exactamente, es que esto que vos decís de si está bien o mal lo que eligió, justamente el desencuentro, que es lo que hablábamos hace un rato, es lo que posibilita muchas veces el encuentro con otra cosa. A partir de ese malentendido surge otra posibilidad, esta posibilidad de confundirse, de no acertar a la primera, suele ser muy productiva en el sentido de que nos permite movernos de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando se rompen esos esquemas cómodos, por ejemplo, cuando uno atraviesa cualquier año de la facultad, por ahí que hay 7, 8 materias donde hay que cursar, donde hay que ir, por ejemplo, de un lugar a otro, donde hay muchos horarios, donde hay muchos tiempos, donde uno no tiene el tiempo, siente que no tiene el tiempo suficiente, uno puede decir, bueno, estoy en crisis. Pero, ¿qué decimos cuando decimos crisis, no? El origen de la palabra crisis tiene que ver con peligro y con oportunidad. Oportunidad de crear, de hacer algo distinto a partir de eso que pasó. Y justamente con esa ruptura de temas previos tiene que ver esta cuestión de la adversidad, de seguir a partir de ahí. Sí, bueno, hay un autor que ahora no recuerdo, pero se me viene estas palabras que dice que el desencuentro es fundante, ¿no? Sí. Es a partir de que nosotros nos perdemos o que algo perdemos, que se nos pierde la zanahoria, sí, que tenemos la posibilidad de fundar otra cosa. El hecho de perderse buscando otros rumbos hace que en un momento decidamos establecernos y sentar pie, y eso viene a generar un momento inicial. Exacto. Esto de los lugares no están dados de antemano, no es que, por ejemplo, la universidad nos espera con lugares previamente formados. Uno a los espacios los habita, los construye y a partir de ahí uno se habilita a sí mismo a habitar ese espacio y a las formas de moverse en ese espacio, a poder construir ahí. La cuestión también de la curiosidad nos va llevando a abrir puertas, a desbloquear niveles, digamos, por decirlo de alguna manera, y poder ir explorando todo esto que es un universo infinito, realmente. Pensaba también en relación a esto que veníamos hablando, en qué ideas no solamente
traíamos nosotros como personas para lo que era la carrera, sino también qué ideas tenían nuestra familia, ¿no? Desde qué lugar nosotros estábamos posicionados, porque a ver, yo recuerdo, y que esto es algo que, bueno, vos también lo sabes, pero yo hasta tercer año del secundario quería estudiar medicina. Y es algo que claramente no lo hice, pero venía un poco cortado con esa tijera de estudiar una carrera donde, bueno, atravesado por los discursos familiares y, bueno, porque mi familia algo ha tenido que ver en algún momento con eso, terminé en otro lugar. Entonces, ¿qué pensás vos respecto de esta idea de los ideales parentales o de esas nociones que uno trae arrastrado por la familia? Todos los padres, podemos decir, depositan o tienen expectativas sobre sus hijos. Hay una cuestión que puede resultar bastante opresiva cuando los padres tienen demasiados ideales o demasiados planes puestos sobre los hijos. Porque también, obviamente, depende de cómo uno responda a esos ideales y cómo se posicione frente a esa demanda. Hay una cuestión muy interesante que plantea Massimo Recalcati, que él dice que la idea de que todo padre está perdido, que sentir como padre esta cuestión de estar perdido en cuanto a no entender, no creer que uno sabe lo que es ser un padre, ser una madre, sino ir construyéndolo, ir descubriéndolo en el mismo camino, no encarnar ese modelo ejemplar que por ahí puede llegar a condicionar por esta cuestión de ser algo limitante. Él dice también que los hijos necesitan encontrar ciertos obstáculos en los padres porque el conflicto, dice él, custodia esta diferencia simbólica entre las generaciones. Entonces es un escalón importante en esa formación de la vida misma. Por eso esta cuestión de que los padres pueden acompañar, pueden no entender, pueden escuchar, y está bueno eso, ¿no? Perderse un poco. Perderse un poco. Qué frase, ¿no? Porque muchas veces uno dice, estoy aquí para encontrarme. Incluso es una de las ideas que puede aparecer como inicio de terapia. O por ahí que también está un poco trillado por las cuestiones de los que nos termina vendiendo al mercado, pero esta idea de me voy a perder, hago un viaje para perderme y así encontrarme. Que es un poco romántica, pero me parece que también sirve como una perspectiva de una ilusión. Un poco trayendo esta cuestión que Freud menciona en El porvenir de una ilusión. Las ilusiones no son falsedades, sino que son cuestiones que comandan nuestra vida y donde nosotros en realidad cuando nos metemos a hacer algo en nuestro camino, lo que vamos decidiendo, lo que vamos armando, podemos terminar quizá en otro lugar, pero aún así eso es lo que hace que nosotros nos podamos organizar, por ejemplo, como sociedad, por ejemplo, que podamos organizar nuestra vida. O sea, la ilusión no es algo que termina siendo una falsedad, sino que es como un mito. Viene a ocupar un lugar de veracidad para la persona porque también somos seres que estamos comandados por eso de lo simbólico, ¿no? Sí. Por los símbolos. Y que sin eso, en realidad, mucho más no tenemos. Sí, y también yo creo que en esta cuestión de la ilusión se juega mucho, por supuesto, el deseo, estos ideales de los que hablábamos, y toda la fantasía que se juega en relación a el querer ser algo, todo lo que el imaginario, por ejemplo, social construye alrededor de, en el caso de una profesión, uno piensa que, por ejemplo, en nuestro caso, ser psicólogo es ser determinada cosa. Después uno se encuentra con que hay tantos psicólogos como psicólogos recibidos hay, ¿no? Como personas. Cada uno va creando en su práctica y va descubriendo la forma. Y también es importante pensar esta cuestión de que, bueno, muchas veces se elige, por esto que vos me decías de los ideales, en relación a esta idea de generar, de ser productivo, de hacer algo que sea amable o que encaje dentro del mercado, de lo capitalista, con esta idea de ganar. Y bueno, la idea de ganar, cuando se toma así como honor y se toma sin tener en cuenta otras consideraciones, suele ser frustrante porque uno pierde y pierde un montón en esos caminos. Y las pérdidas también son las que nos hacen llegar a donde llegamos y las que van constituyéndonos y nos hacen barajar y dar de nuevo y poder ir pensando otra forma de afrontar determinada cosa, porque sí, porque las pérdidas también nos constituyen y son una parte fundamental. No podemos colmar, por ejemplo, no se puede saber todo, un saber no puede ser colmado completamente. Esta cuestión de que siempre estamos en falta es algo que hay que tener en cuenta. Sí.
Y no somos incluso sin la falta, no somos sin esas ausencias. Vos sabés que me pasa que los últimos días, cuando estoy volviendo a mi casa, me encuentro con la cola de un grupo de estudiantes que estudian en UNL para volver acá a Paraná, ¿no? Hay mucha gente que por la cercanía que tiene entre Santa Fe y Paraná, Sí. Estudiamos así. Algunos paranaenses van, o de entrerrianos, ¿no? Y de otras localidades también a Santa Fe, y a la inversa, de santafesinos que venimos acá a Paraná, como en nuestro caso. Y me lleva a ese momento en el que nosotros hacíamos algo así, que viajábamos todos los días, íbamos a la terminal o a la parada a tomar ese colectivo que nos traía a la facultad, que en realidad no nos traía porque nos bajábamos y teníamos que caminar de lugar a lugar. Qué lindas épocas. Con toda lo que están cargados esos chicos, esas chicas, de ideas, de ideales, de nociones del querer ser eso que están estudiando, o quizá cómo eso los puede llevar hacia un estilo de vida, o muchas veces respondiendo también a un ideal en relación a esto que decíamos de los padres. Me encuentro con que también pienso, quizá los padres en un momento anterior estaban mucho más comandados por esto de, bueno, nosotros teníamos este precepto para nuestras vidas, pero como no lo pudimos cumplir del todo, se los transmitimos a nuestros hijos, pensándolo en relación a nuestros padres, quizá incluso a nuestros abuelos, no lo que hicieron con nuestros padres. Y quizá nosotros somos de esa generación que nos empezamos a dar cuenta de que eso que nos transmitieron nuestros padres no es la finalidad de la vida, no solo lo que nosotros no queríamos, sino también que no es hacia lo que apunta la vida, sino que justamente transitar es lo que nos lleva a ir descubriendo lo que nosotros queremos ir haciendo, no lo que queremos hacer, porque es un ir haciendo, que en un momento es así y en otro momento puede ser así. Sí, estoy de acuerdo, y además creo que esto que vos decís deja muy en claro la noción de conflicto, un conflicto necesario, constitutivo, y que si se da, posibilita ese desencuentro, esa diferencia de las generaciones, de los hijos con los padres, esta cuestión de atravesar esta cuestión de, bueno, del temor a la pérdida de amor, tanto de un lado como del otro, porque muchas veces con esta idea de no perder el amor de un padre o de un hijo se aceptan determinados preceptos o determinados mandatos, o se intenta cumplir con determinados ideales. Esta idea de conflicto muchas veces, que suele ser, como vos decías también hoy, un motivo de consulta, una queja habitual en algunas charlas a veces de padres o cuestiones similares. Bueno, el conflicto no necesariamente es malo. También nos pasa esa cuestión que tenemos como sociedad de grieta, ¿no? De polarizar, de bueno, si es conflicto es malo, si es algo que estamos todos de acuerdo es bueno, cuando en realidad sabemos que no es así, porque si estamos todos de acuerdo, como decía Freud, alguien está pensando por el otro. Es muy buena esa frase, es muy buena. Y eso creo que es lo que justamente lleva a que se crea una masa, mejor dicho, amorfa, que solamente responde, pero responde a los requerimientos, porque responder es solamente a los requerimientos. Cuando uno se puede transformar en deseante es cuando hay posibilidad de que pase otra cosa, cuando se puede reconocer ese deseo y empezar a ver qué se hace, ir viendo hacia dónde uno lo lleva o hacia dónde uno también quiere ser llevado por ese deseo. Y me parece que está bueno empezar a tratar de pensarlo así, es muchas veces lo que posibilita un análisis. Y que nosotros hasta ahora lo hemos planteado pensándolo en términos de la vida, por ejemplo, universitaria, que se plantea a la hora de elegir una carrera, pero que ocurre todas las etapas de la vida, nos enfrentamos a decisiones y los ideales no es que están solamente en un momento y después desaparecen, nos acompañan hasta la muerte, ¿no? Son cuestiones que uno lleva y que además sufrimos por ideales y estamos constantemente elaborando y trabajando sobre eso, tanto sociales como familiares. Lo mismo pasa en la adultez, lo mismo pasa también en la vejez, porque en la vejez también se plantean un montón de cuestiones que tienen que ver con elecciones, con proyectos, con cosas que se pueden cambiar, porque bueno, también aparece esta cuestión de que en el imaginario social muchas veces llegar a la vejez, por ejemplo, es bueno, se acabaron los proyectos, se acabaron las decisiones, ya está, ya lo que fui es así y no va a cambiar. Y cuando existe el deseo, cuando uno se formula una pregunta y cuando existe el deseo de modificar algo ahí, eso es posible a cualquier edad. ¿Cuáles son las metas? Sería la pregunta que tenemos. La meta en realidad es algo a lo que se llega
y que ahí finaliza. Lo pienso en relación a una carrera. Se busca llegar a la meta para finalizar. Y después, bueno, viene la condecoración, este momento de festejo y demás. Y muchas veces a la vida se la piensa así. A mí me pasó pensar, bueno, cuando sea adulto voy a tener mi vida resuelta, voy a tener mi casa, voy a tener mi auto, voy a tener mi familia, pensándolo en esta cuestión de la heteronormatividad patriarcal y demás. Y bueno, hoy en día no conseguí nada de eso. Pero incluso, bueno, en el hecho de verse como psicólogo, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, el consultorio como la finalidad de la carrera. Sí, y justamente cuando uno llega a eso que vos llamabas meta, lo que pasa con las metas es que uno descubre que terminan siendo parte de una fantasía, ¿no? Porque la meta no es tal. Cuando uno llega dice, no era esto. Y el camino sigue, la búsqueda sigue, esta cuestión de insatisfacción rige, es constante, y entonces cuando uno alcanza eso que quería, que parece que hubiera sido la meta, se corre, ¿no? Se corre un poquito más allá. Entonces el descubrimiento sigue y va a depender mucho de la curiosidad y de las ganas, el deseo que uno tenga y de todo lo que se puede intercambiar ahí también con el contexto, con las amistades, con las redes que uno vaya estableciendo con otros. Qué interesante es también pensarse en el hecho de, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a este momento, ¿no? de la jubilación, como se la entiende? Digo, pensando en relación a que la jubilación viene de júbilo, ¿no? De este momento de algarabía, donde uno podría empezar, y que también así es como se la entiende en esta sociedad capitalista. Uno, después de esforzarse durante un tiempo, tiene su merecido en la casa de retiro, donde puede hacer lo que siempre quiso hacer durante toda su vida. En los últimos 20 años, con suerte, que pueda llegar a tener si uno se jubila a los 60, 65 y no tiene que seguir trabajando porque lo necesita, ¿no? Bien, bueno, esta idea de júbilo también suele ser una asociación, digamos, falsa, ¿no? Con relacionar esto solamente esta parte de la vida con una etapa alegre. Una persona anciana sigue habiendo ahí un sujeto deseante, un sujeto con malestar, un sujeto con sus síntomas, con su forma de posicionarse frente a su propia existencia, para decirlo de alguna manera, y allí existe la posibilidad de seguir eligiendo y existen los conflictos aún. Siguen apareciendo conflictos y cuestiones que resolver. Entonces no es que es todo alegría y que todas las personas jubiladas, por ejemplo, abordan el momento de la jubilación, si es que han trabajado, de la misma manera. Cada uno construye una forma y es una forma circular de acuerdo a la estructura psíquica de cada uno, al contexto, a la historia, a lo que cada uno ha podido elaborar hasta ese momento, a las preguntas que aún tenga, a lo que piensa que queda por hacer, a los proyectos que tenga, a un montón de cuestiones que hacen que no sea esta falsa idea de júbilo, ¿no? Porque también depende de elecciones, ¿sí? De las elecciones que cada uno tome respecto a las cuestiones que se van planteando, porque seguimos siendo sujetos deseantes. El deseo es lo que nos mueve. Y digo, uno a veces lo piensa porque también la sociedad, en los distintos canales imaginarios que tenemos para poder encontrarnos con ella, lo que motiva es hacia esa juventud eterna. Sí, y esto es un prejuicio enorme, esta cuestión de la juventud eterna, porque como que en la juventud uno tuviera todos los rasgos necesarios, ¿no? Las condiciones para la felicidad, entre comillas. Y también, respecto a esta idea que vos decías, el contraste está en que se asocia, por ejemplo, la vejez con la sabiduría. La sabiduría no es una cuestión que se da por el simple hecho de haber envejecido y de llegar a determinada edad. Lo mismo que el esplendor no tiene que ver solamente con la juventud, y la satisfacción y el placer no tiene que ver solamente con este ideal de eterna juventud. Todo depende de cómo uno vaya construyendo, vaya eligiendo y vaya habitando los espacios de su propia existencia. Yo a veces pienso, ¿qué será de nosotros? Esta que es una pregunta muy del neurótico, ¿no? ¿Qué será de mí mañana? Pensándolo en un futuro lejano, ¿no? Pero que termina estando a la vuelta de la esquina, porque hoy ya pasamos los 30 y parece que ayer estábamos empezando la facultad y parece que ayer estábamos en la escuela primaria. Y digo, esto me lleva a pensar,
si el Daniel de los 20 años se imaginaba y tenía estas ideas en la cabeza de lo que era ser el Daniel psicólogo, que el Daniel de los 30 no las logró y no las tiene ya claramente porque las dejó y se abrió quizá a otras cosas. Las transformó, ¿no? Las transformó claramente. ¿Qué va a ser del Daniel de los 60? ¿No? Bueno. Si es que llega, claramente. Bueno, justamente hay una cuestión con esto de cuando uno se piensa a uno mismo en la vejez o en la ancianidad, yendo más lejos, por ejemplo, ¿qué será el Daniel de los 80? Podemos decir también si lo pensamos en términos de ancianidad. Y bueno, Graciela Zaretsky, que trabaja mucho con la clínica en la vejez, habla de cómo las personas viejas muchas veces se presentan y habitan este imaginario social con esta cuestión de un espejo del tiempo, ¿no? Que se presentan como un espejo del tiempo que muestran aquello que a veces debería estar velado. ¿Por qué? Porque se asocia la vejez o la ancianidad con la cercanía a la muerte. Entonces, muchas veces por eso se intenta tapar esta idea de pensar en la vejez, o se intenta tapar la mirada o la voz o poner este encuentro intergeneracional con las personas viejas, habilitar espacios para las personas viejas y ancianas también. Entonces esto está bueno pensarlo porque muchas veces esa cuestión de lo que Freud nombraba como lo siniestro, esa cuestión familiar que se nos presenta como desconocida, aparece en esta idea de la vejez. Y está bueno pensarlo porque, bueno, yo vengo haciendo algunos trabajos relacionados con las personas viejas, y esta cuestión de habilitar espacios por ahí sirve para, bueno, generar esto, que los espacios existan y que después depende de cada uno si quiere habitarlos o no y de qué manera quiere habitarlos. Habitar espacios es lo que nos trae la categoría de sujeto en sociedad, ¿no? De sujeto, pero no del sujeto del inconsciente, claramente. Me parece que el sujeto del inconsciente es lo que se pone en acto ahí, en la cuestión de entre las subjetividades. Pero aún así es lo que hace que mantengamos ese estatus de sociedad, de alguna manera que nos permita sobrevivir y vivir entre todos. Yo creo que eso muchas veces es algo que dentro del psicoanálisis se malinterpreta, como que el psicoanálisis solamente daría lugar a abrir las pasiones y que uno pueda encontrarse con ese instinto animal, y es todo lo contrario, porque ni Freud ni Lacan ni ningún psicoanalista estuvo nunca en contra de lo que es el vivir con otros, el establecimiento de la sociedad. Solamente vino a marcar cuáles son esas dificultades a las que nosotros, por relegar esto de la pulsión en pos de encontrarnos como sociedad, aparecen como síntomas, que aparecen como aquello conflictivo. ¿Qué tipo de conflicto estamos teniendo a partir de relegar algunas cosas que son totalmente parte de nuestra vida, parte de nuestra naturaleza? Es reconocerlas como, o sea, nosotros nuestra parte animal, y a la vez que eso nos posibilita hacer otras cosas. Sí, de eso se trata, por ahí de constituir, de ir armando un saber hacer con lo que cada uno de nosotros trae. Vane, ¿qué querés ser cuando seas grande? Qué pregunta, ¿no? Bueno, esa pregunta te voy a responder con algún rodeo, pero es una pregunta que yo creo que se renueva todo el tiempo. En mi caso se ha renovado, lo he pensado, por ejemplo, en mi infancia tenía todas las ideas de, bueno, también aparecía esta parte de lo médico, que creo que ha habitado mucho por toda la cuestión que el orden médico ha representado a lo largo de la historia, y que ha atravesado varias generaciones, pero como que ese deseo de qué quiero ser se fue transformando en distintos tramos de mi vida, ¿no? Y me parece que está buenísimo, yo me pongo contenta cada vez que eso se renueva, porque nunca dejo de pensar y nunca se deja de transformar en otra cosa. Es como algo que muta todo el tiempo, y me parece que está buenísimo que así sea, o por lo menos permite este juego, permite al menos crear, pensar posibilidades, pensar proyectos que después a veces no llegan a su fin, y encontrarse con otras cosas en el emprendimiento de eso que uno va haciendo. Y en ese encuentro y en ese desencuentro, que son palabras que nos han llevado hasta el inicio de esta conversación y que ahora también lo han atravesado, uno se encuentra con otras cosas, con lo que no tenía planificado y con lo que, bueno, aprendemos a habitar y a transformar y a aprovechar y a disfrutar, ¿no? En mi caso, hoy puedo llegar a decir, quiero desear.
Bueno, que no es poco. Que no es poco, ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar este lindo momento que compartimos? Bueno, pensando en esto que vos decías de lo de desear, pienso que más allá de que nos encontramos con obstáculos todo el tiempo, ¿no? Y de que esta cuestión de que hablábamos hoy, de que por ahí en las aplicaciones encontramos todo lo que nos es satisfactorio y todo lo que nos podría provocar algún rechazo, ¿no? Yo creo que está bueno animarse, que está bueno encontrar cuestiones que te apasionen a cualquier edad, continuar la búsqueda, seguir persiguiendo aquello que nos gusta, resignar a otras, reconocer también cuando es el momento de, bueno, esto no pudo ser, será de otra manera o no será, ir valiéndose también de las pérdidas y pensar que por supuesto que no todo es ganancia. Para nada, también es una forma capitalista de entenderlo, ¿no? El hecho de la ganancia, que es lo que uno gana, en realidad lo que uno busca, pero cuando no encuentra o cuando se desencuentra también está, más allá de la cuestión capitalista, está ganando algo. Está ganando otras posibilidades, otras aperturas, y está ganando encontrarse con eso que es la desidia, que no necesariamente es mala, sino que es posibilitante, ¿no? Bueno, Vane, muchísimas gracias por este rato que nos compartiste. Me parece que hoy hablamos de todo. Me parece que va a ser algo muy interesante quizá para algunas personas que les gusta escuchar este tipo de cosas o quizá que necesitaba encontrarse con este tipo de palabras, ¿no? Sí, Dani, bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Nos invita a pensar un poco y por ahí de pensar en cuestiones cotidianas que se dan y que son muy comunes, son interrogantes que se nos van planteando y que está bueno habilitarlos para debatir, para pensar. Y aparte, obviamente, encontrarnos con cuestiones que cada uno las va pensando, porque seguramente aquellos que estén escuchando esto tendrán su opinión al respecto. Pero bueno, ponerlo en juego, ¿no? Y ver qué pasa. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que escuchan Psicología para las Masas y nos vemos en otra de las transmisiones próximamente. Si te gustó este podcast, compartilo con tus seres queridos. También podés seguirnos en Instagram para enterarte de todas las novedades. Búscanos como Psicología para las Masas. Muchas gracias por la escucha. Será hasta la próxima.